Christopher N., mejor conocido como el Cachetes, fue un adolescente de apenas 15 años que fue el reflejo crudo de lo que pasa cuando la vida en los barrios más duros se cruza con la fama digital. Vivía en la colonia Cocoyotes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y formaba parte de un grupo delictivo llamado Los Escamos. Desde muy joven ya lo habían detenido varias veces por robo y por portar sustancias ilegales. Pero siempre salía libre. El sistema simplemente no podía retenerlo por ser menor de edad. En redes sociales mostraba una vida de aparente poder, fotos con armas, dinero, motos, altares a la Santa Muerte y a Jesús Malverde. Se rapó las iniciales C y M y se comparaba con Tony Montana, el personaje de Scarface. Era la típica imagen del joven que crece creyendo que el respeto se gana con miedo. El 23 de noviembre de 2023, su historia llegó al final. Cuando salía de su casa en Cocoyotes, varios sujetos lo interceptaron y lo ejecutaron en la esquina de una escuela. Su cuerpo fue hallado junto a una motocicleta azul robada, una Suzuki. Todo apunta a que lo mataron por una discusión con sus propios compañeros de banda, precisamente por esa moto. Las cámaras captaron a los agresores huyendo en una moto negra. Días después, las autoridades detuvieron a 5 sospechosos, pero ahí no terminó todo. Con el tiempo, el Cachetes dejó de ser solo una historia criminal y se volvió un meme. Su nombre empezó a circular en redes, acompañado de frases donde se le insultaba fuertemente. Todo comenzó cuando alguien en un grupo de Facebook llamado Hype Store México, donde varias personas venden ropa, un usuario del grupo preguntó por el outfit que usaba el Cachetes y si alguien sabía qué modelo de tenis llevaba. Poco a poco el chiste se volvió viral y luego comenzaron a aparecer infinidad de memes en múltiples plataformas de internet. Muchos le empezaron a escribir mensajes de descansa en paz como este donde dice Cachetes vuela alto hijo de perra. Y entonces las personas vieron esto, les dio risa y entonces el Cachetes se volvió un meme. Y empezaron a hacer cosas como poner el Cachetes y la itálica filosofal, poner al Cachetes como el Joker, hasta hacer un meme con un perrito por la historia del Cachetes. Luego alguien empezó a decir que la hermana del Cachetes también tenía cachetes pero en el pecho, o sea ella tenía pechetes, ¿no? Nadie. El chistecito del Cachetes llegó a tal punto que hasta pusieron en Google Maps la ubicación donde fue el final del Cachetes, nombrándolo como el mausoleo de Lick Cachetes. Hoy su figura está entre la burla y la tragedia. Para muchos, representa el reflejo de miles de jóvenes atrapados entre la pobreza, la falta de oportunidades y la falsa promesa de vivir rápido y morir con estilo. Para otros, solo es otro personaje del internet que se volvió viral por la razón equivocada. Error en Mercado Libre. En México ya sabemos que la violencia no es noticia, pero hay momentos en los que esa realidad toma formas tan absurdas que parece una broma pesada. Esto pasó en Guanajuato. Un tipo pidió un celular por Mercado Libre. Nada raro, como cualquiera que compra algo en línea, estaba emocionado, contando los días para recibirlo. Ya se imaginaba estrenando teléfono, bajando apps, tomándose fotos, lo típico. El paquete llegó y todo normal, hasta que abrió la caja. Resulta que no había teléfono. Lo que venía ahí dentro era una granada real, una granada militar, lista para volar lo que fuera. Imagínate estar esperando un smartphone y de repente tener un artefacto explosivo en tus manos. El tipo se quedó frío, por suerte no fue un imprudente, y lo primero que se le ocurrió fue avisar a las autoridades. Llegaron, aseguraron el explosivo y se lo llevaron sin que nadie terminara en las noticias, al menos no por una tragedia. Según Mercado Libre, se trató de un caso de paquete equivocado, lo cual deja claro que alguien realmente compró una granada en la plataforma y recibió el celular de este otro cliente. Mercado Libre, entregando una granada a domicilio. Only in Mexico. Mediometro. El 20 de octubre de 2025, en un canal de agua de San Sebastián de Aparicio, Puebla, fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como Mediometro original. Las primeras versiones hablaban de impactos de bala en la cabeza, por lo que las autoridades comenzaron a tratar el caso como presunto homicidio.
En redes sociales todo era confusión porque había varios personajes usando el mismo seudónimo, pero este no era cualquiera. Este era el primero, el original, el que apareció bailando junto al Sonido Pirata hace casi 10 años, con los pasos que lo hicieron viral y lo convirtieron en parte de la cultura popular mexicana. Paco, como lo conocían sus amigos, medía poco más de 1 metro por una condición llamada acondroplasia, pero eso nunca fue un límite. Era alegre, carismático y tenía una energía especial. En los bailes del barrio era imposible no verlo destacar. Se convirtió en un ícono del ambiente sonidero. Con el tiempo, se separó del grupo que lo llevó a la fama y empezó a presentarse por su cuenta en los barrios del Alto y otras colonias poblanas, donde siempre lo recibían con cariño. Pero a pesar de su sonrisa y su contagiosa energía, algo parecía haberlo cambiado. La Fiscalía de Puebla todavía investiga lo ocurrido, pero no hay respuestas claras. Su familia confirmó que el cuerpo mostraba signos de violencia y su madre dijo que días antes de morir Paco sentía un ambiente pesado, como si supiera que algo le iba a pasar. Llegó como a las 8 de la noche en la casa y le digo, ¿por qué llegaste temprano, mijo? Me dice, es que acabo bien temprano, mami. Pero como que presentía yo algo. Sentía el ambiente muy pesado ese día. Y le daba yo de desayunar. Me veía y agachaba su cabecita. Me veía, yo creo ya presentía su... Y yo le decía yo, ¿qué sientes, mijito de mi vida? Mamita, no te puedo decir. Tengo un dolor profundo. No sé por qué. Nunca me lo dijo. Frida Sofía. El 19 de septiembre de 2017, un fuerte terremoto sacudió México. Tuvo una magnitud de 7.1 y afectó sobre todo a la Ciudad de México y a Puebla. Uno de los lugares más golpeados fue el colegio Enrique Rebsamen, que se vino abajo durante el sismo. En medio del caos surgió una historia que mantuvo a todo el país pendiente, la de una niña llamada Frida Sofía. Se decía que estaba atrapada entre los escombros del colegio, que hablaba con los rescatistas y pedía agua. Las televisoras transmitían en vivo cada detalle, asegurando que había esperanza de encontrarla con vida. Pero todo era mentira. Después de horas de transmisión y esfuerzo, las autoridades confirmaron que esa niña nunca existió. Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. No había ninguna alumna con ese nombre, y todos los estudiantes del colegio ya habían sido encontrados. La noticia cayó como una bomba. Miles de personas se sintieron engañadas. Los medios, sobre todo Televisa, fueron acusados de inventar la historia para atraer más audiencia, aprovechándose del dolor de la gente en plena tragedia nacional. Muchos creen que esta historia falsa se usó para distraer la atención de otros temas más graves, como la mala construcción del colegio y los errores de las autoridades. El caso de Frida Sofía recordó a otra historia similar ocurrida en el terremoto de 1985, la del niño Monchito, otro supuesto sobreviviente que también resultó ser una invención mediática. En ambos casos, la gente sintió que los medios jugaron con sus emociones, fabricando esperanza donde no la había, solo para tener más espectadores. Valor por Tamaulipas. Hubo un tiempo en que una simple página en Facebook se dedicaban a hacerle frente al narco. Se llamaba Valor por Tamaulipas y su único objetivo era avisar a la gente dónde había balaceras, retenes o bloqueos. Nadie tenía idea de quién estaba detrás de esto, pero sus publicaciones se compartían miles de veces en cuestión de minutos.
El problema fue que esto más temprano que tarde empezó a molestar a esta gente peligrosa que no quería que se supiera nada, y en poco tiempo aparecieron armantas y volantes ofreciendo hasta 600,000 pesos de recompensa por la identidad del administrador o de su familia. Los cárteles le pusieron precio a la cabeza del dueño de esta página de Facebook. A pesar de las amenazas, la página siguió activa por un tiempo. Su creador llegó a decir que no se trataba de ser héroe, sino de advertirle a la gente para que no terminara en medio del fuego cruzado. Pero después de un par de pausas, la cuenta desapareció por completo. Hay quienes dicen que a esta persona la desvivieron, otros que posiblemente desvivieron a alguien de su familia o que simplemente decidió por su seguridad abandonar este proyecto. Este mensaje va dirigido a toda la comunidad que se dedica a publicar información, dar nombres de usuarios de Facebook, Twitter, en Valor por Tamaulipas. Estas personas cuentan ahora con los medios y aparatos de localización que con solo la dirección IP rastrean y dan ubicación exacta del usuario. No soy el primero ni el último en ser localizado. Años más tarde, en 2014, una mujer que colaboraba en un proyecto similar, conocida como @Mute3 o Felina, fue secuestrada y asesinada. Sus captores usaron su propia cuenta de Twitter para publicar mensajes, intimidando a cualquiera que pensara seguir informando sobre el crimen organizado. Desde entonces, muchos de esos proyectos ciudadanos se apagaron. Valor por Tamaulipas terminó convertida en una advertencia. En México, informar puede costarte la vida, incluso si lo haces detrás de una pantalla. Homero Gómez. Y en ocasiones sí teníamos como amenazas de que dejáramos, pero arriesgando hasta la vida nosotros. La Fiscalía de Michoacán informó que el cuerpo de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, fue encontrado en la comunidad del Soldado en Ocampo, a 800 metros de donde fue visto por última vez. El activista desapareció el 13 de enero. Los familiares aún esperan el resultado de las pruebas de ADN debido al estado del cuerpo, no pudieron identificarlo. Homero Gómez González era un señor que defendía a capa y espada el Rosario en Ocampo, Michoacán, el santuario de la mariposa monarca más emblemático del país. Su trabajo era convencer a la gente de su comunidad de dejar de talar árboles y mejor ganar dinero con el turismo. Gracias a eso, miles de mariposas podían llegar cada año y miles de turistas venían a verlas. Pero ese trabajo le generó enemigos con mucho poder. Personas que no estaban nada interesadas en la naturaleza, les interesaba más el dinero. El 12 de enero de 2020, Homero grabó su último video. Se encontraba sonriente, mostrando las mariposas volando después del frío. Invita a todos a conocer el santuario y presume el lugar con orgullo. Nadie imaginaría que ese sería su último mensaje. Buenas tardes, amigas, amigos. Los saludo desde el santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores y regresa a su lugar, aquí a 200 metros donde vive. Ahora, te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar. Trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos. Simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos. Al día siguiente, el 13 de enero, Homero fue a una feria del pueblo. Lo vieron caminando, platicando, todo normal. Pero después de eso, desapareció. No volvió a casa. Desde ese momento empezó la angustia. Su familia y la gente del pueblo comenzaron a buscarlo. Caminaban entre árboles, cerros, pozos, ríos. Todos querían encontrarlo. Homero ya había recibido amenazas por luchar contra la tala ilegal. Y cuando alguien molesta a esas personas, las cosas pueden ponerse peligrosas. En redes y en las noticias empezó a sonar su nombre. Todos querían saber dónde estaba. Pasaron 15 días y el 29 de enero encontraron un cuerpo dentro de un pozo agrícola. Estaba en mal estado, así que la familia tuvo que esperar para confirmar con ADN. Al final, la noticia se dio oficialmente. En efecto, se trataba del cuerpo de Homero. De nuevo cuenta,
pues aparece muerto un activista en este país. Detalló que fue encontrado en el interior de un pozo de agua en el municipio de Ocampo, en un predio de la comunidad denominada El Soldado, mismo lugar en el que había desaparecido. Según la fiscalía, no se descarta que haya muerto ahogado, pues los primeros reportes dicen que no muestra huellas de violencia en el cuerpo, eso sí, a diferencia de otros activistas. La fiscalía dijo que murió por asfixia en el agua y que además tenía un golpe en la cabeza. O sea, se ahogó y también recibió un impacto fuerte. Las autoridades empezaron a hablar de un posible accidente, pero la familia y mucha gente no lo cree. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque ese pozo ya lo habían revisado antes y no había nada. Porque Homero conocía cada rincón del bosque, era casi imposible que simplemente cayera. Y porque tenía amenazas graves. No era un secreto que estaba chocando contra gente poderosa por proteger el bosque. Aquí lo importante es ver el contexto. Homero defendía los árboles. La tala ilegal deja mucho dinero. Su trabajo afectaba a quienes ganan arrasando el bosque. Él era la cara pública que decía, el monte se cuida, no se destruye. A alguien no le gustó eso. Pensemos en esto. Homero era querido por la comunidad. Estaba cambiando la economía del lugar a favor del turismo y la naturaleza. Había criminales interesados en controlar esos bosques. Lo amenazaron. Desapareció. Lo encuentran en un pozo, ahogado y con un golpe. No hay detenidos. La versión oficial suena fría, que pudo ser un accidente, pero la realidad del país cuenta otra historia. En México, muchos activistas ambientales mueren accidentalmente justo después de tener problemas con gente peligrosa. Y hay un detalle todavía más extraño. Si el pozo ya había sido revisado, entonces o lo buscaron mal, o alguien lo puso ahí después. Ninguna de las dos deja bien parada a la investigación. Angelito Negro. En México hay lugares a los que la gente evita acercarse, no por miedo a los vivos, sino a lo que ahí se invoca. Uno de ellos es conocido como la Capilla del Angelito Negro 666, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Un sitio envuelto en rumores de rituales, sacrificios y supuestos pactos demoníacos. Pero el 5 de julio de 2025, ese lugar se convirtió en el escenario de un crimen brutal. Aquel día, 2 agentes de la Agencia de Investigación de la Procuraduría de Hidalgo, Vicente Ballesteros, jefe de grupo, y su compañero Paulino Aguilar, fueron enviados a ese sitio con la misión de entregar una orden de restricción a una persona involucrada en un caso de violencia familiar. Cuando llegaron al templo, un grupo de personas los recibió en la entrada. No parecían peligrosos hasta que los convencieron de pasar al interior. Ahí dentro, lo que comenzó como una diligencia se transformó en una pesadilla. Los agentes fueron atacados de inmediato, golpeados, torturados durante horas dentro del recinto, sin poder defenderse. Los gritos se escucharon a lo lejos, pero nadie se atrevió a acercarse. Uno de los oficiales murió ahí mismo, dentro de la capilla. El segundo agonizó varios días en un hospital, hasta que finalmente también perdió la vida. 5 días después, el 10 de julio, las autoridades detuvieron a 4 personas, 3 hombres y una mujer. Todos vinculados directamente a la secta que operaba en el lugar. Días más tarde, 2 individuos más serían arrestados. El 14 de julio, un juez abrió proceso formal contra 4 de los 6 detenidos, dictándoles prisión preventiva. Cuando la policía entró finalmente a la capilla, lo que encontraron parecía salido de un delirio. En las paredes había símbolos pintados con sangre y hollín, velas negras, restos de animales, y en el centro del recinto, la figura a la que rendían culto, el Angelito Negro. Un ángel con cuernos, completamente pintado de negro, vestido con un traje de mariachi o smoking. Una imagen inquietante, mitad celestial, mitad infernal, que según los devotos representaba al protector de las almas condenadas.
La tuya. He renunciado a Dios, a todo lo que es santo y sagrado. He renunciado a la iglesia, a los ministros y pastores, a cambio de que mi alma se funda con la tuya. Durante el cateo también hallaron cargadores de armas, sustancias ilícitas y evidencias que apuntaban a vínculos con organizaciones criminales que usaban la fachada de culto satánico para cubrir sus actividades. Las autoridades aseguraron que en ese lugar se mezclaban dos mundos, el del crimen organizado y el del fanatismo oscuro. Un templo que parecía más un centro de operaciones clandestinas que un recinto religioso. La investigación reveló que los miembros del grupo creían que el angelito negro les otorgaba poder, dinero y protección frente a la justicia, y que los rituales incluían juramentos de silencio, castigos físicos y ofrendas que no se detallaron del todo. Los habitantes comenzaron a decir que de noche aún se escuchaban cánticos desde la colina donde está la capilla, aunque esta fue sellada por las autoridades. Otros aseguraban ver sombras moviéndose entre las ruinas o escuchar una voz grave que susurraba nombres. Javier Valdés. Javier Valdés era un periodista de Sinaloa, un lugar donde las noticias casi siempre están llenas de historias sobre violencia, miedo y silencio. Pero él no se quedaba callado. Le gustaba contar lo que pasaba de verdad, aunque eso le costara caro. Javier escribía sobre los hijos de los narcos, las viudas, la gente que tuvo que dejar su casa por miedo y los que viven rodeados de amenazas. No hablaba con coraje ni con odio, sino con claridad. Decía las cosas sin miedo, aunque sabía que eso lo ponía en peligro. Contactos míos han estado muertos o desaparecidos y como quiera que sea son guiños, son coqueteos, roces muy fuertes de la calaca, y claro que te pegan, ¿no? El 15 de mayo de 2017 salió de su trabajo en Culiacán. Llevaba su sombrero y sus lentes, como siempre. Apenas caminó unos metros cuando dos hombres se le acercaron y le dispararon. No le quitaron su cartera ni su celular, así que todos entendieron que no era un robo, sino una consecuencia por jugar con fuego. Javier había fundado el medio Río 12, un espacio donde se hablaba de lo que muchos preferían esconder. Por eso lo admiraban tantos, pero también por eso lo querían callar. Aún con amenazas, nunca pidió protección, porque sabía que en México a veces pedir ayuda puede ser lo mismo que firmar tu sentencia. En México, el periodista Javier Valdés, premiado en múltiples ocasiones por su trabajo sobre el narcotráfico, tiroteado por pistoleros en el estado de Culiacán, su cuerpo quedó tendido en el suelo cerca del semanario Río 12. Corresponsal del diario La Jornada, Valdés publicó en febrero una entrevista con un emisario del supuesto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán al frente del cártel de Sinaloa. Después de su muerte, hubo marchas y protestas. Muchos periodistas salieron con portadas en blanco como si dijeran, nos quitaron una voz. Uno de los atacantes fue detenido, pero el verdadero responsable, el que ordenó todo, sigue libre. Alejandro Félix Carrillo nació en Durango. Desde muy joven se metió en problemas graves. Lo acusaron de haber participado en un crimen en el pueblo de Ignacio López Rayón y por eso estuvo un tiempo en la cárcel, pero como no pudieron comprobar que él lo hizo, lo dejaron libre. Tiempo después cometería su primer crimen directo. Atacó a una persona con un machete, la desmembró y tiró los restos en bolsas por las vías del poblado 5 de mayo. Durante años se mantuvo lejos de su familia, hasta que empezaron a sospechar de él por la desaparición de su propio abuelo y tío. Sus familiares ya lo conocían bien, decían que era violento, impredecible y capaz de cualquier cosa, incluso haber sido capaz de haberle hecho algo a su abuelo y su tío. La policía comenzó a investigarlo y descubrieron que no solo era el principal sospechoso, sino que él era el culpable de la desaparición de sus familiares.
El 7 de abril intentaron detenerlo mientras iba en motocicleta. Alejandro se dio cuenta y trató de escapar, pero al verse acorralado, sacó un arma y se disparó. Horas más tarde, los agentes fueron a su casa. Ahí dentro se encontraban los cuerpos de su abuelo y su tío enterrados en el patio. Tenían golpes, heridas de arma blanca y uno de ellos incluso un disparo. La policía solo pudo detener a su amiga Flor Angélica. Ella confesó que era cómplice de Alejandro. Ella hacía las llamadas a la familia del abuelo y tío de Alejandro para pedir un rescate de 500,000 pesos. Lo más macabro fue enterarse de que los dos hombres por los que pedían dinero ya estaban muertos desde hace tiempo. Carlos Gurrola. Carlos Gurrola tenía 47 años. La gente lo conocía como Papayita. Trabajaba en el área de limpieza de una conocida cadena de supermercados en Coahuila, México. Era un hombre humilde que solo buscaba ganarse la vida, pero su historia terminó de una manera muy trágica. El 30 de agosto de 2025, Carlos había terminado una larga jornada laboral. Estaba agotado. Quiso hidratarse y tomó su botella de Electrolit y dio un sorbo. Segundos después, su rostro cambió. La sensación fue casi inmediata. No era Electrolit, era desengrasante industrial. El líquido comenzó a quemarle la garganta, el esófago y cada parte de su cuerpo por dentro. Intentó escupirlo, pero ya era tarde. Había sido envenenado por una broma bastante pesada que le habían hecho sus compañeros de trabajo. Sus compañeros lo vieron retorcerse, desesperado. Lo llevaron a una clínica del IMSS, allí lo intubaron. Los doctores explicaron que el químico había destruido su tráquea, su estómago y parte de su sistema respiratorio. Dijeron que el desengrasante contenía potasa cáustica, sosa cáustica, hipoclorito de sodio, sustancias que literalmente disuelven los tejidos humanos. Carlos estuvo 19 días luchando por su vida, pero no resistió. Murió el 18 de septiembre de 2025. Su madre, entre lágrimas, dijo que su hijo no murió por accidente, que en su trabajo sufría acoso, humillaciones y burlas constantes. Le robaban su comida, le ponchaban las llantas de la bicicleta con alfileres para que no pudiera volver a casa. Dice, le quemaron sus riñones, amigo, el pulmón. Y no todos sus órganos desde aquí, por eso no se valía que le hicieran la autopsia a mi hijo. Y a veces llegaba caminando hasta la madrugada, pero la empresa dijo otra cosa. Negaron el acoso, negaron que fuera víctima de bullying, aseguraron que todo había sido un error, un accidente laboral. Las autoridades abrieron una investigación. La Fiscalía de Coahuila declaró que revisó las cámaras de seguridad, pero nunca mostraron los videos. Dijeron que no había evidencia de que alguien hubiese vertido el químico en la botella. Pero entonces, ¿por qué una compañera de trabajo tiró la botella? La madre de Carlos asegura que esa botella era la prueba más importante, que fue destruida para borrar toda evidencia. La empresa H.E.B. México publicó un comunicado, ofrecieron condolencias, pero aclararon algo que indignó a todos. Carlos no trabajaba directamente para ellos, era empleado de una empresa de limpieza subcontratada, una forma muy conveniente de lavarse las manos. El caso dividió a la opinión pública. Unos decían que si sufría tanto, pudo renunciar. Otros, más conscientes, sabían que no era tan fácil. Carlos mantenía a su familia, su salario representaba su estabilidad, su única fuente de sustento. La familia no cree en las versiones oficiales. Denuncian que cuando ocurrió el hecho no se le dio atención médica inmediata, que lo dejaron solo, sufriendo, mientras el químico le devoraba los órganos desde dentro. Afuera del supermercado, decenas de personas marcharon. Llevaban pancartas con su apodo, Papayita. Su tía, María Guadalupe, habló ante las cámaras.
Dijo que no confían en la fiscalía ni en la empresa, que lo que están haciendo es mentir, que lo que le pasó a su sobrino fue un asesinato disfrazado de accidente. El gobierno de Coahuila prometió que no habrá impunidad, que van a llegar al fondo del asunto, pero la gente no les cree nada. La empresa de limpieza, Multiservicios Rocasa, también dio su versión. Afirmaron que Carlos no sufría acoso, que todos lo querían, que incluso compartían comida con él. Carlitos no sufría de bullying, él, por lo mismo que sus compañeros lo querían, le pichaban el almuerzo, comía con ellos, o sea, Carlitos no sufría de acoso laboral. Un discurso repetido, frío, vacío. En el fondo, todos sabemos que algo no cuadra. Una broma así no es una broma, es un acto de violencia, de desprecio, un reflejo de lo que muchos viven día a día. Ambientes laborales llenos de abuso, humillación y crueldad disfrazada de convivencia. Carlos Manso. A mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Y hago responsable al gobernador de Michoacán y a la Guardia Civil, al general Ortega, de cualquier cosa que me pueda pasar. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, fue asesinado durante un evento público del Día de Muertos. Estaba con su familia y con ciudadanos del municipio cuando hombres armados abrieron fuego. Todo este año va a estar ahí participando, entonces, mira, aquí. Uno de los atacantes murió en el lugar y otros fueron detenidos. El problema fue que mataron a este alcalde cuando llevaba semanas suplicando ayuda. Manso había denunciado semanas antes la presencia del crimen organizado en Uruapan y la falta de apoyo federal. Vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística, no queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan, sepa las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán y que se requiere que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo en delitos federales. Incluso señaló públicamente que elementos de seguridad habían sido retirados, dejando la zona vulnerable. Lo dijo en entrevistas, en sus redes y en foros oficiales. Sabía el riesgo, lo advirtió, pero nadie respondió a tiempo. Tras su muerte, se suspendieron clases, hubo marchas, protestas y señalamientos directos hacia las autoridades. Su esposa y familiares hablaron recordando que él no buscaba protagonismo, sino protección para su municipio. Levantó la voz porque sentía que era su deber. Uruapan votó por usted, presidenta, votó por este movimiento independiente y le pedimos que recapacite, que escuche, que nos atienda, que encontremos soluciones a esta problemática que nos está matando, que no difiere mucho de lo que pasa en otros municipios del estado y del país. Pedimos respeto para el pueblo de Uruapan. Pedimos justicia. Pedimos presencia del gobierno federal. Pedimos castigo y a los culpables. No vamos a descansar, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el tiempo, aunque nos cueste el poder, ni un paso atrás. El gobierno federal condenó el ataque y prometió que no habrá impunidad. También se abrió la carpeta de investigación correspondiente. Sin embargo, la población muestra desconfianza. Salen otros nombres de gobernantes cuya vida fue arrebatada. Por ejemplo, Salvador Bastida García, el 6 de junio, también en Michoacán. Marta Laura Mendoza, también 17 de junio, una alcaldesa. Yolanda Sánchez Figueroa, el 3 de junio, también alcaldesa. Hipólito Mora, también un ex líder que el año 2023 su vida fue abatida en Michoacán. Bernardo Bravo, el 20 de octubre, y varios periodistas que han investigado de este tema. Se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento y de las detenciones
detenciones, se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de Seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución. No es el primer asesinato de un funcionario local en Michoacán ni en el país. Las redes sociales reflejan dos posturas, quienes responsabilizan directamente al gobierno en turno y quienes recuerdan que este problema lleva décadas y atraviesa partidos. El punto central es que un funcionario denunció amenazas, pidió ayuda, pero jamás la recibió y hoy está muerto. Paloma Nicol. Familiares y amigos despidieron ayer en Durango a Paloma Nicol, una adolescente de 14 años amante del voleibol, quien murió el sábado tras complicaciones por una cirugía estética. Muere Paloma Nicol tras cirugía estética en Durango. Investigan al médico y a su madre. En Durango, la muerte de un adolescente de 14 años ha generado indignación. Hoy en día, las cirugías plásticas ya no se perciben como antes, cuando quienes se sometían a estos procedimientos eran juzgados por hacerlo con fines meramente estéticos. Sin embargo, el hecho de que una menor de edad decida someterse a una intervención de este tipo sigue siendo algo que la propia medicina desaconseja, pues representa un riesgo considerable. Se trata de un cuerpo aún en desarrollo. Recomendamos que las cirugías plásticas estéticas no se deben realizar en menores de edad. Sí se ve desafortunadamente que a veces hasta el mismo papá y la mamá la llevan a la niña, por ejemplo, para colocarse aumento de senos, como regalo de 15 años, que porque las amiguitas se lo han hecho, y a los 15 años pues todavía no está ni siquiera desarrollado completamente el seno de la mujer, aparte de que también la parte psicológica nuestra tampoco está totalmente desarrollada. Pero a pesar de estas advertencias, existen casos en que los mismos padres son los que incitan a que un menor se someta a una cirugía estética, o peor aún, que los obligan. Ese es el caso de Paloma Nicol, una adolescente de 14 años y capitana del equipo de voleibol de su escuela. Paloma vivía con su mamá y su padrastro, pero también mantenía un buen vínculo con su padre biológico, Carlos Arellano, quien de hecho para su fiesta de 15 años tenía planeado llevarla a Europa. El 11 de septiembre del 2025, la madre de Paloma contactó al padre y le informó que la menor había dado positivo por COVID-19 en la escuela y que se la llevaría a unas cabañas en la Sierra de Durango para aislarse y evitar el contacto con otras personas. Durante ese periodo de aislamiento, el padre de Paloma comenta que el teléfono de su hija no funcionaba, lo que le impidió saber qué estaba pasando con ella. Sin embargo, lo que el padre de Paloma no sabía era que la madre, Paloma Jazmín, y su pareja, Víctor Manuel, ya tenían un plan con la menor, someterla a 2 cirugías, aumento de busto y lipoescultura. Quien se iba a encargar de esta operación era la pareja de su mamá. ¿Y quién le practicó la cirugía a la niña? Desconozco exactamente, pero tengo entendido que es la pareja de mi ex esposa. Él fue su pareja sentimental, él fue el que le realizó la cirugía junto con mi ex esposa, que también ejerce funciones de doctora o enfermera sin ser. La cirugía se llevó a cabo el 12 de septiembre en una clínica privada llamada Clínica Santa María, ubicada en Durango. Según la Comisión Sanitaria Estatal, COPRISED, la clínica no tenía un límite de edad establecido para hacer este tipo de procedimientos estéticos, por lo que requería consentimiento de un adulto a cargo de ella para la operación, consentimiento que fue dado por la madre de Paloma. Durante la operación, Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio y a consecuencia de la falta de oxígeno durante el paro, desarrolló edema cerebral, una inflamación del cerebro que puede provocar daños neurológicos irreversibles. Fue trasladada al hospital, donde fue reanimada y posteriormente intubada y hospitalizada en terapia intensiva, donde su condición se agravó por una falla de varios órganos y terminando con el fallecimiento de la joven. Paloma Nicol era una niña, tenía 14 años. Le hicieron una cirugía estética, le pusieron implantes mamarios, perdió la vida. Su papá, el papá de esta niña, un adolescente, Carlos Said, pues se enteró prácticamente cuando ella ya había fallecido. El padre de Paloma, en ese punto, no sabía que su hija se encontraba hospitalizada. Fue hasta el 15 de septiembre, 3 días después de la cirugía, que se le informó que su hija había tenido complicaciones por COVID.
El 20 de septiembre, los médicos le informaron al padre de Paloma que la iban a desconectar, ya que no estaba respondiendo. Hasta ese momento, Carlos seguía pensando que la razón de la muerte de su hija era por COVID. De hecho, en el hospital a Paloma la sometieron a un proceso doloroso de extracción de flemas. Llegado el momento de despedirse de su hija, Carlos se recostó a un lado de ella y notó algo que no estaba bien. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd. Le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes la niña. Con este descubrimiento por parte de Carlos, acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango al día siguiente del funeral de su hija para levantar una denuncia y solicitar la necropsia al cuerpo de su hija. Carlos aseguró que su hija nunca tuvo intenciones de hacerse una cirugía y cree que todo es algo manipulado por la madre de la menor. La Fiscalía General del Estado de Durango vinculó a proceso a la madre de Paloma Nicole, Paloma Jazmín, y a su pareja, Víctor Manuel. A la madre se le imputa, entre otros delitos, los de omisión de cuidados y usurpación de profesión, mientras que a su pareja se le acusa de práctica indebida del servicio médico, abandono y complicidad. El padre de Nicole se ha estado aferrando a lo único que le queda, que es que se haga justicia por su hija, pidiéndolo en medios y redes sociales. Llamado a la autoridad, ¿qué le pediría? Yo lo que le pido es justicia para mi niña. Mi niña ya no me la van a regresar. Yo sé que ya no, pero yo no quiero que quede impune su muerte. Porque no se vale, porque le hicieron una cirugía que ella nunca pidió, fue prácticamente obligación de su mamá. Ella nunca pidió, no pidieron mi consentimiento. Yo no firmé ningún permiso para que realizaran dicha cirugía. Y yo me entero y ya hasta que vengo a la funeraria y ya me comentan que hay unas modificaciones en su cuerpo, en su busto prácticamente, y ahí es cuando decidimos revisarla y es cuando efectivamente encontramos que contaba con implantes. Marino loco. En México hay cientos y cientos de historias que han salido de la guerra contra el narco, pero pocas son tan extrañas como la del Marino loco. Su nombre real es Eric Morales Guevara y pasó de ser un simple soldado a convertirse en la pesadilla del cártel del Golfo. Su vida dejó de ser la misma cuando mataron a su padre en Reynosa, Tamaulipas. Ese día juró que todos los responsables iban a pagar y se enlistó en la Marina. Ahí aprendió todo lo necesario para combatir contra estos criminales, pero su fama no vino de los operativos comunes, sino de la forma tan extravagante como lo hacía él. No se limitaba a capturarlos solamente, sino que él los humillaba, los vestía de mujer, los hacía besarse, bailar, o incluso llegaba a robar las cenizas de sus familiares difuntos para burlarse de ellos en redes. Y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Entonces el señor debe ser por consecuente machista, mandón. Y cuando yo los agarraba, al estilo de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. Madre, más una vez le digo que no vamos a llevar ningún pinche prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Vamos a empezar el show. Me corta esa madre para empezar a trabajar. La lengua, métase la lengua. Bien. Métese bien. Métase la lengua. ¡Órale! No, claro que eres halcón, cabrón. ¿Para qué grupo es? ¿Qué guardia es? Yo trabajo con Daniel. ¿Cuál Daniel? Te dime todo, pero... Eso era lo que más les dolía, no la cárcel ni las balas, sino la vergüenza. Durante un operativo, encontró un machacador de carne y lo convirtió en su firma personal. Cada vez que alguien lo veía con ese martillo, sabía que algo malo iba a pasar. Así se ganó el apodo de Thor y del Señor del Martillo. Muchos lo veían como un héroe, alguien que hacía lo que nadie se atrevía. Otros decían que se volvió peor que los mismos criminales. Y con el tiempo, la Marina le dio la espalda.
Los cárteles pusieron precio por su cabeza. En 2019 dejó la institución. Aseguró que lo querían meter a la cárcel en lugar de apoyarlo. Y desde entonces nadie sabe realmente qué fue de él. La gente piensa que yo con el Marino agarro y le marco como a mi carnal Gafé. ¿Qué tal, Gafé? ¿Cómo andas? Ah, chido, carnal, ¿no? O sea, el señor Eric hace cuenta que me puede contactar, no sé, un martes. Platicamos chido miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, si quieres la otra semana. Y después, ¡fum! O sea, no me avisa, güey. Y ya cuando veo, pues ya no hay foto de perfil. O sea, nunca pone fotos de perfil de él. Siempre por lo regular, pues ya cuando ya es de confianza, pues sí, ya te deja saber que es él, ¿no? Con su foto de perfil. Pero por lo regular, pues ya cuando ya sabes que eliminó ese número, pues ya no está. Masacre en Estadio Corregidora. El 5 de marzo de 2022, un partido de fútbol entre Querétaro y Atlas se convirtió en uno de los días más oscuros en la historia del deporte mexicano. Durante el segundo tiempo, un aficionado del Querétaro saltó a la cancha. Un portero intentó calmarlo, pero ese fue el detonante. En segundos, las gradas se convirtieron en un campo de batalla. La puerta que separaba a las barras fue abierta, y lo que siguió fue brutal. Familias completas corrieron para salvarse. Los golpes, los gritos y la sangre se mezclaron con el sonido del partido que poco a poco dejó de ser lo importante. No había suficientes policías. Hay imágenes donde los mismos miembros de seguridad participaron en las agresiones. Se usaron navajas, cinturones, cables y hasta las propias cámaras del estadio como armas improvisadas. A quien llevara una camiseta rojinegra lo cazaban. No importaba si era hombre, mujer o niño. Algunos padres se tiraban encima de sus hijos para cubrirlos. Al vernos acorralados tuvimos que saltar a un como canal que divide la cancha con las gradas. Y ahí es cuando veo a un niño llorando y automáticamente yo creo al vernos, la preocupación, ese shock que traíamos, el niño se quita la playera y se la da a su papá y el papá es el que me la da para poder protegerme, para poder salvar la vida. La cancha se llenó de heridos y cuerpos ensangrentados. Hubo gente golpeada hasta quedar inconsciente, despojada de su ropa, arrastrada frente a las cámaras. Y mientras todo eso pasaba, algunos policías miraban sin intervenir. Esa noche, el estadio cerró sus puertas a las 10:34. Afuera, decenas de personas rezaban por los lesionados. Y en medio del silencio posterior al caos, alguien dejó un ramo de alcatraces en la cancha. Ninguna disculpa pudo borrar lo que se vivió ahí dentro. Lo mataron por buscar a su hijo. En México, un hombre desesperado buscaba a su hijo, con la esperanza de encontrarlo vivo, aunque muy en su interior sabía la realidad. Sabía que en este país muy posiblemente su hijo ya era parte de esas cifras de personas que desaparecen sin dejar rastro alguno, en un lugar donde pedir ayuda no sirve de absolutamente nada. Sabía que iba a ser mejor hacerlo por su propia cuenta. El día 11 de agosto de 2025, en Ixtapaluca, Estado de México, este hombre, conocido por su incansable lucha para encontrar a su hijo desaparecido, fue ultimado a tiros frente a su domicilio en la unidad habitacional San Buenaventura. Este señor era el padre de Johan Alain Hernández Vázquez, un joven de 18 años que había desaparecido el 3 de septiembre de 2024. Desde ese tiempo la familia no paraba de buscar respuestas. El caso lo difundieron en redes sociales, pegaron cientos de carteles, no paraban de insistir y llegaron a hacer protestas. Siento que desde que Johan no está en casa es una incertidumbre muy fea. El no saber si él ya comió, cómo está viviendo. Yo siempre lo he dicho, a mí me duele en mi casa. Sí me duele, pero yo tengo dónde dormir. Tengo que comer, yo no sé mi hijo si aún sigue vivo. El hombre se encontraba reparando un auto afuera de su casa, una actividad habitual de su trabajo como revendedor de autos. Justo en ese momento, sujetos armados se acercaron y cometieron el crimen.
Su muerte encendió la rabia de colectivos que llevan años exigiendo justicia por los desaparecidos. Lo mataron por hacer lo que el gobierno no hace, escribieron en redes. Y es cierto, buscar en México se ha vuelto una sentencia. No hace falta ser criminal, basta con no rendirse. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso y comentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Gabinete de Seguridad están trabajando la investigación del caso. Por la Secretaría de Gobernación. Ella se ha reunido con todos los colectivos, ahí donde se requiere apoyo, se da apoyo, está en comunicación constante con los familiares de personas que buscan a sus hijos, a sus familiares. Las autoridades prometieron investigar, pero todos saben cómo termina eso. Palabras, conferencias y promesas que se pierden entre expedientes apilados. Mientras tanto, las familias siguen cavando con sus propias manos, esperando encontrar algo, aunque sea una prenda, un hueso, una pista mínima que les diga que su hijo existió. Transmitió la muerte de su familia. Luis Ángel Robelo es un cantante e influencer que se hizo de gran fama en TikTok por hacer retos, videos de humor, entretenimiento y colaboraciones con otros creadores, especialmente con uno llamado La Venenito. El sábado 20 de julio de 2024 fue un día que tanto él como su comunidad nunca podrán olvidar. Su nombre empezó a aparecer en todos los titulares porque, de manera súbita, Luis hizo una tétrica transmisión en vivo donde mostraba a todos sus espectadores cómo su padre y su hermano yacían en el suelo, muertos, luego de haber sido asesinados en Encarnación de Díaz, Jalisco. En la transmisión podían verse los cuerpos y a los peritos trabajando en la escena. Entre llantos y gritos de desesperación, repetía que los habían matado, pidiendo justicia mientras miles de personas lo veían en directo. En Jalisco el sábado fueron el papá y hermano del tiktoker Luis Ángel Robledo en el municipio de Encarnación de Díaz. El ataque fue confirmado por el mismo influencer durante una transmisión que hizo en vivo. Sí, él a la hora de enterarse del crimen agarró su teléfono celular y comenzó a transmitir lo que sucedía. Incluso en la transmisión alcanzan a verse los cuerpos, alcanzan a verse elementos de la fiscalía, de periciales, haciendo los primeros trabajos. Llega justicia. Ay, Manuel. No, se llevaron a mi amigo, No, quiero justicia por mi hermano. No, se llevaron a mi familia. Mataron a mi papá y a mi hermano. No me importa, los mataron. El video fue borrado minutos después, aunque muchos ya lo habían replicado. Algunos lo criticaron por exponer la situación de manera tan cruda, mientras que otros lo defendieron, señalando que estaba en shock y que su única forma de desahogarse era mostrando la realidad tal cual estaba ocurriendo. Luis Ángel Robelo, más allá de ser conocido por sus videos musicales y colaboraciones en TikTok, quedó marcado por esta tragedia. Llega un momento donde yo escucho el grito de mi mamá, que ella grita: por la Virgen de San Juan, no mames mis hijos, por favor. Y ya me arrodillo así en el suelo. Y yo nomás me acuerdo con la levanta, me apuntan y como que jala el gatillo, pero no sale bala. Me agarran y me tumban al suelo, pero yo no podía explicarles nada. Yo solamente les decía que me ayudaran, que arriba había visto lo más horrible que podía ver en mi vida. Por mi mamá, más que nada, porque yo a mi mamá la amo mucho. O sea, te lo juro, es mi adoración más grande que tengo en la vida. Y me duele mucho verla así, sin vida. Y yo lo único que le pido a Dios es, pero si algún día me llegas a decir el por qué, siento que yo voy a vivir más tranquilo, más en paz. Es que te haces la víctima, sí, fuimos víctimas. Y fuimos víctimas de algo horrible. El caso más injusto de México. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo.
Marisela Escobedo era una madre común, una señora trabajadora, humilde y con una vida normal en Ciudad Juárez. Durante años se partió el alma trabajando y manteniendo a sus hijos, pero todo cambió cuando Rubí conoció a un hombre llamado Sergio Rafael Barraza. Sergio tenía 22 años y venía de cierto pasado complicado. Tenía una infancia marcada por la violencia y las adicciones. Al principio solo buscaba trabajo en el taller de Marisela, pero cuando vio a Rubí, una niña de apenas 13 años, su interés cambió. Poco a poco la manipuló, se ganó su confianza y empezó a controlarla. Cuando Marisela descubrió lo que pasaba, intentó separarlos, pero Rubí, como muchas adolescentes, no entendía el peligro. Terminó escapando para irse con él. A los 15 años ya vivía con Sergio, embarazada y sufriendo abusos constantes. Aún así, Marisela no se rindió, le ofreció ayuda, los apoyó económicamente y hasta les consiguió un lugar donde vivir. Pero nada de eso sirvió. Un día, Rubí desapareció. Sergio había dicho que se había ido con otro hombre, pero todo era mentira. Durante meses, Marisela buscó a su hija por su cuenta. Repartía volantes con su foto, pegaba carteles, pedía ayuda en las calles. Yo tengo fe, ¿verdad? Y tengo confianza en los jueces, ¿verdad? Tengo confianza en que va a haber justicia y yo tengo plena confianza en los jueces. Y espero que no me defrauden. Pero la policía ignoró sus denuncias. Nadie quería tomar el caso. Hasta que un día, un vecino de Sergio la llamó para contarle que él mismo había confesado haber matado a Rubí y que había quemado su cuerpo frente a su bebé. Marisela fue la única que se atrevió a ir a buscar el cuerpo. Caminó sola por los basureros de Ciudad Juárez, entre montones de desperdicios y huesos de animales, tratando de encontrar a su hija. La escena del crimen fue contaminada y Sergio, aunque detenido, fue liberado 2 días después. Aún así, ella siguió. Reunió pruebas, convenció testigos, encontró a Sergio en Zacatecas y lo entregó a las autoridades. Parecía que al fin habría justicia. Pero cuando llegó el juicio, todo se vino abajo. Los jueces lo absolvieron. Sergio admitió haberla matado. Había testigos, pruebas, confesiones, y aún así lo dejaron libre. Marisela, con una Biblia en las manos, escuchó la sentencia. Cuando oyó el veredicto, tiró la Biblia al suelo y gritó con furia. Antes de poner el siguiente video, hay que entrar bien en los zapatos de esta señora para entender su reacción. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. A partir de ese momento, su lucha dejó de ser por venganza y se convirtió en algo mucho más grande: justicia para todas las mujeres asesinadas en México. Durante meses protestó, denunció la corrupción y señaló a los culpables públicamente, hasta que un día, frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, fue asesinada. Ahí mismo, donde había pedido justicia. A Sergio lo mató tiempo después dentro del mundo criminal. Y los jueces que lo liberaron, increíblemente, hoy ocupan cargos políticos. Este es sin duda uno de los casos más injustos que hayan sucedido en México. A riesgo de meterme en problemas, diré que esto es ridículo. Fue el mismo Sergio aquel que le señaló a las autoridades dónde se encontraban los restos, mismo que su familia llevaba buscando por meses, y que incluso con la previa ayuda de expertos no podían ser hallados.
Fueron 4 testigos, cercanos y no cercanos, los que dijeron haber escuchado de viva voz a Sergio decir que él cometió el delito, su padrastro, su vecino y los 2 oficiales que lo detuvieron. Habían tantas, pero tantas evidencias que la indignación pública fue inmediata, ordenando la destitución de los 3 jueces asignados y posteriormente haciéndoseles pasar por un juicio, acabando porque en su momento intentaran huir a Estados Unidos porque decían no confiar en la justicia mexicana. Finalmente llegamos al momento en el que Marisela se presenta en Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, donde declaró todos sus hallazgos sobre Sergio como perteneciente al crimen organizado, siendo ignorada. Ante esto, se decidió a quedarse fuera del Palacio de Gobierno hasta que su denuncia fuese atendida, acompañada por su hermano y su nieta hija de Rubí. Para estos días, las amenazas de gente poderosa hacia Marisela ya eran cuantiosas, y en el 9º día, tras haber dicho previamente, si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí enfrente para vergüenza del gobierno, Marisela Escobedo es ejecutada. Caníbal de Tecámac. José de Jesús López Bautista, conocido como el Caníbal de Tecámac, había sido policía federal, tenía 34 años, estaba casado con Esther Alicia Castro, de 36, y juntos tenían 2 hijas, Alessandra de 5 años y Lorena de apenas 1. A simple vista eran una familia común. Se conocieron en Sonora, se mudaron a la Ciudad de México y parecían llevar una vida normal, pero puertas adentro todo era distinto. Iba a comprar a la tienda, pues era una persona normal como cualquier otro y pues tengo entendido que a raíz de que lo despidieron del trabajo donde estaba, era federal, empezó a consumir droga. Hay varias versiones sobre lo que pasó. Algunos dicen que la noche del 31 de diciembre, José discutió con su esposa durante una fiesta y las obligó a irse con él. Otros aseguran que participó en un supuesto retiro espiritual donde se usaban sustancias extrañas. Lo único cierto es que, después de esa noche, nadie volvió a ver a Esther ni a las niñas. Los vecinos empezaron a sospechar cuando un olor insoportable salía de la casa. Llamaron a la policía. Al llegar, los agentes encontraron a José completamente ido, como bajo el efecto de algo. Dentro, intentaba quemar algo mientras el humo llenaba las habitaciones. Al entrar, los oficiales se toparon con una escena que ni ellos pudieron procesar. José, ¿qué está pasando? Ven. José, suelta el c***o. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? José. José, tranquilo. Venimos. ¿Te van a retirar o qué? Si tú dices, pero ¿y tu familia? ¿Está bien? Ya le dije, se fue. ¿Hace cuánto tiempo te fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Pues retírate, por favor. ¿Con tantas armas? No. Armando, tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no nos vamos a hacer contra un compañero. No. Yo no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia, hijo, ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. ¿Qué está pasando? Nada. Todavía... Pasa. José terminó confesando. Había matado a su esposa y a sus hijas, las había cortado en pedazos y puesto sobre la cama. Quiso quemarlo todo para desaparecer la evidencia, pero lo más aterrador fue descubrir que les faltaba carne y que él mismo la había comido. Intentó cubrir los cuerpos con cal para disimular el olor, pero ya era demasiado tarde. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, apenas podía hablar. No dio una razón coherente. Un año después, fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Las Poquianchis. En los años 60 se descubrió uno de los casos más oscuros en México, el caso de las Poquianchis, 4 hermanas que convirtieron un rancho en Guanajuato en un verdadero infierno. Todo salió a la luz cuando Catalina Cortés, una joven que logró escapar de ese lugar, llegó desnutrida, golpeada y al borde de la muerte para denunciar lo que pasaba ahí dentro. La policía siguió su testimonio hasta el rancho Loma del Ángel, y lo que encontraron fue a decenas y decenas de mujeres
que estaban encerradas, golpeadas y obligadas a prostituirse. En el patio trasero había fosas clandestinas con cuerpos mutilados, huesos y restos de embriones. Las hermanas González Valenzuela habían crecido rodeadas de violencia. Su padre era policía, alcohólico y llegó incluso a encarcelar a una de sus hijas como castigo. Con los años, transformaron todo ese odio en negocio. Abrieron cantinas y burdeles donde reclutaban jovencitas con engaños. Les ofrecían trabajo, les prometían muchas cosas, pero cuando llegaban, las convertían en esclavas. Les daban ropa o maquillaje y luego les decían que lo debían todo. Así las mantenían atrapadas. Y si alguna enfermaba, envejecía o quedaba embarazada, simplemente dejaba de servirles. Ahí empezaba lo peor. Las golpeaban, las mataban o las enterraban vivas. Durante casi 2 décadas, entre 1945 y 1964, se calcula que asesinaron a más de 90 mujeres, aunque hay quienes dicen que fueron más de 150. Su red creció con ayuda de policías, políticos y militares, que además de protegerlas, eran clientes frecuentes. Por eso su negocio sobrevivió tanto tiempo. Cuando fueron descubiertas, 3 de las hermanas fueron condenadas. Delfina murió en prisión, aplastada por una cubeta llena de cemento. María Luisa murió de cáncer. Y María de Jesús, la última, logró salir libre años después. Pero la historia no terminó ahí. En 2002, décadas después, se encontraron más restos humanos cerca de una de sus propiedades, pruebas que confirmaban que el horror había sido mucho más grande de lo que se contó. Hasta hoy, las Poquianchis siguen siendo el nombre más temido cuando se habla de crímenes cometidos por mujeres en México. La casa de las Poquianchis era bastante grande, incluso aquí nos platican algunos habitantes de aquí del Salto, que era una de las casas más grandes de todo este lugar, ya que abarcaba prácticamente toda una cuadra completa. Aquí, como se dan cuenta, miren, también tiene otras barras metálicas bastante bien soldadas, ya que este lugar, después de que fue descubierto el caso de las Poquianchis, los familiares decidieron sellar por completo este episodio en sus vidas, ya que la historia de las Poquianchis sin duda fue una de las más terribles conocidas en la historia de México, amigos. Yo soy de aquí del Salto y pues veía uno todo eso cuando andábamos en la noche que salíamos. Esto era muy feo. Aquí trabajaban, era de a fuerzas, que tenían que trabajar la gente aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que podría haber una continuación si llegamos a los 10,000 likes. Si quieres ver los extras de los icebergs, te dejaré el enlace fijado en el comentario y en la descripción de este video. Anímate, sé que te va a gustar. Recuerda que el nivel 6 está diseñado para mostrar lo más turbio y oscuro. Ahí se encuentra lo más profundo del iceberg, donde puedo hablar de ciertos temas sin limitarme por problemas de monetización. Si decides pagar esta membresía, estás advertido, las cosas ya van más allá. Si disfrutaste de este video, me ayudarías mucho regalándome un like, comentando qué te pareció y qué te gustaría ver en una segunda parte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!